podcast sobre podcast. Hola de nuevo, soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Este es nuestro cuarto episodio. Para este punto ya tenemos algunas ideas en claro. Por ejemplo, ya sabemos qué es un podcast, qué lo caracteriza y qué razones nos motivarían a crear un canal propio. Pero, ¿qué se necesita realmente para empezar? ¿Qué micrófono me compro? ¿Cuánto me va a costar insonorizar mi habitación? ¿Será que a la gente le va a gustar lo que tengo en mente? ¿Cuántos cursos de locución tengo que tomar para pronunciar correctamente cualquier palabra que incluya una X o una S? La lista de buenas excusas para no comenzar seguirá creciendo si continuamos pensando de esa manera. Así que en este nuevo podcast sobre podcast hablaremos sobre cuántas cosas necesita un podcaster. Nunca había leído una sola palabra escrita por León Tolstoy en mi vida, pero sí recuerdo que en alguna celebración del Día del Idioma en mi colegio, el Teatro Taller de Colombia presentó una obra basada en un famoso cuento suyo titulado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Sí, ya sé que eso equivale a decir que conozco la obra de Susan Collins porque me vi las películas de los Juegos del Hambre. Y no me las vi todas. Yo solo me vi una, y eso que medio obligado porque la pasaron en un avión que yo me monté hace años, pero bueno, no importa. Volvamos a la historia de León Tolstoy. Esta es la versión resumida de ese famoso cuento. Un humilde campesino, llamado Pahum, consiguió tras mucho esfuerzo su propia tierra para cultivarla, y a pesar de que no le iba nada mal, en algún momento escuchó sobre los Bashkiri, un pueblo que vendía grandes extensiones de tierra por tan solo 1000 rublos. Pahum hizo un largo viaje para llegar hasta allí. Luego de comer algo y de ofrecer algunos regalos, Pahum le dijo a sus anfitriones que quería comprar tierras. El jefe de los Bashkiri dijo que Pahum podría ser dueño de toda la tierra que quisiera por un único valor, 1000 rublos por día. Y no, Pahum no iba a arrendar ningún terreno. El cuento de los 1000 rublos por día consistía en que tras pagar esa cantidad, la persona interesada en un pedazo de tierra debía indicarle a los Bashkiri la extensión de área deseada, recorriendo el terreno a pie. Se empezaría desde un punto determinado previamente y se marcaría cada esquina del terreno a vender cavando un hueco en la tierra. Pero había una condición. El comprador debía regresar al mismo punto de partida antes de caer el sol. Si no lo hacía, perdería sus 1000 rublos. Pahum aceptó y escogió el lugar desde donde iniciaría su caminata al día siguiente. Antes del amanecer, Pahum y los Bashkiri partieron hacia una bella estepa que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Pahum pagó el dinero, se preparó y comenzó su caminata. Como la estepa era tan hermosa, Pahum siguió caminando sin tener demasiada conciencia del tiempo. Para aligerar la marcha, empezó a desprenderse poco a poco de todo lo que llevaba encima. Cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado lejos del punto de partida, y el sol estaba a punto de tocar el horizonte. Pahum no tenía zapatos, no tenía abrigo, y sin embargo no tuvo más opción que correr de vuelta, sin detenerse, para no perder su dinero. Tan pronto llegó al punto de partida, Pahum cayó muerto. Al final, 2 metros de cabeza a los pies era toda la tierra que Pahum necesitaba. Es muy fácil perder de vista la verdadera enseñanza de esta historia. No se trata de si ser ambicioso está bien o está mal. Esto es más acerca de cómo la ambición no nos deja ver el valor de lo que ya tenemos. Esta reflexión llevada al mundo de los podcasts nos debería mostrar algo que no siempre es evidente a primera vista. Para empezar nuestros primeros episodios, lo único que necesitamos son las ganas de hacerlo y las cosas que ya tenemos a mano. Así que preparemos nuestra propia lista de chequeo y vamos paso a paso. Primero, si me escuchan justo ahora y además se suscribieron a este canal de podcast, pues no cabe duda, ya tienen las ganas, el elemento más importante. La clave es no tener miedo de hacer las cosas. Si el miedo también hace parte de nuestra lista de chequeo, es mejor aprender poco a poco a usar ese miedo como combustible. Ese sería un buen tema para un nuevo episodio, así que lo voy a dejar en mi lista de pendientes. Pero sigamos con la lista de chequeo. Pensemos entonces en todos los equipos necesarios para iniciar un podcast. Hay miles de micrófonos, audífonos, cables, bases, mezcladores, consolas, estudios de producción, aislamientos acústicos y demás juguetes para adultos disponibles. Pero no se necesita nada de eso para empezar. Basta con el teléfono o con el computador que usan ahora para escucharme, un navegador web o una tienda de aplicaciones para teléfonos móviles. Spotify, una empresa sueca que diseña y promociona su propia aplicación para reproducir música en línea, se interesó en el mundo del podcast y creó un nuevo servicio, Anchor. Se escribe como la palabra ancla en inglés, pero no tiene nada que ver con barcos.
Tan pronto como creen una cuenta, Anchor les permitirá grabar su propia voz con el mismo micrófono del teléfono o del computador, agregar música de fondo a partir de una librería con contenidos de libre uso y publicar su primer episodio en cuestión de minutos. Si no tienen conocimiento sobre producción de audio, esta opción es ideal para empezar. Anchor tiene su propia aplicación móvil, aunque también permite su uso desde un navegador para computadores. Ahora, si no tienen acceso a una cabina de radio o a un espacio insonorizado, entren al closet. Ya sé que suena raro, pero hagan la prueba. Graben su primer podcast justo donde guardan sus chaquetas de paño. Una advertencia importante. Anchor es tan solo un buen punto de partida. Si esto de los podcasts se vuelve su pasión, puede que necesiten otro servicio de alojamiento más avanzado en el futuro. Anchor es, justamente, un ancla para quienes se sienten a la deriva en el mar del miedo de hacer las cosas. Igual, si necesitamos de esa seguridad para navegar, no hay nada de malo en usar este recurso. En todo caso, cuando publiquen sus primeros episodios y se tomen confianza, contemplen la posibilidad de cambiar de plataforma. Y luego, cuando tengan más experiencia, va a ser el momento preciso de invertir en equipos, programas de edición o incluso en capacitaciones adicionales. No se llenen al inicio de cosas que no van a usar después. Es mejor que el mismo camino que recorran los guíe hacia lo que necesitan para mejorar. Y el perro corría desesperadamente por todo el patio del colegio. Pensando en motivarlos un poco, encontrarán en nuestras redes un enlace a un podcast que se creó en 10 minutos, con las mismas herramientas que les sugerimos hace un momento. Si quieren conocer esa historia, o si tienen preguntas, o incluso si necesitan más razones para animarse a crear un podcast, no duden en contactarnos en Facebook e Instagram. Nos encontrarán como @podcastsobrepodcast, sin puntos, ni espacios, ni rayas. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @podcastsobrepodcast. ¿Saben una cosa? Me quedé pensando en esto del miedo a hacer las cosas, así que creo que va a ser una buena idea hablar acerca del pánico escénico y de cómo enfrentarlo. Ese puede ser un buen tema para el próximo episodio de este podcast sobre podcast. Andrés Sierra creó la melodía original que nos identifica. Lo pueden seguir en Instagram como @SierraSotoA. Yo estoy ahí también como @Cubara, con B larga. La música original se hizo con base en ideas del propio Andrés y una que otra idea mía. Suscríbanse a este canal de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde la plataforma que les guste. Recuerden una vez más que estamos en Facebook e Instagram como @podcastsobrepodcast. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fold 'em Like a Pro.